Desde la arena deportiva de Los Ángeles, el evangelista Jimmy Swaggart revela al Espíritu Santo como fuente de vida, y su mensaje llamado Hay un río comienza. Por favor, abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Es un pasaje muy extraño y en realidad habla del reino milenial que vendrá, los años del reino con Cristo. Pero también se refiere al Espíritu Santo que brota de nuestros corazones. Midió otros 1000 y era ya un río. También el salmista dijo, hay un río. Era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Al final del versículo 9 dice, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Quiero usar como tema de estos minutos de predicación, hay un río. La gran experiencia pentecostal, el don más grande venido de Dios, comenzó el día de Pentecostés. Fue lo que caracterizó la victoria, el poder y la gloria de la iglesia primitiva. Nunca ha cesado. El río ha seguido corriendo desde entonces hasta ahora. Hubo siglos oscuros en los que mucha gente se alejó de Dios y hubo gran decadencia. Muchos no supieron ya cómo aceptar a Jesús como Salvador, como todavía hoy hay muchos que no saben hacerlo. Los predicadores no hablaban del poder del Espíritu. Sin embargo, el río seguía corriendo y brotaba de vez en cuando. Y a principios de siglo hubo corazones hambrientos que clamaron a Dios, cansados de liturgia, de ritos y de tanta religiosidad, de predicadores, sermones y congregaciones muertas. De un fundamentalismo muerto, de religión muerta, hambrientos de vida en el Espíritu. Pasó aquí mismo en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, hace unos 80 años, con unos corazones hambrientos reunidos en un pobre edificio donde Dios derramó su Espíritu sobre ellos. Y tal como ellos lo habían anhelado, comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Todos parecían tener hambre. Por todo el mundo la gente clamaba y lloraba, buscaba a Dios cansada, como ya dije antes, de la frialdad y la formalidad, y anhelante de la realidad del Espíritu y el poder de Jesucristo. Topeka, Kansas, Winnipeg, Canadá, Houston, Texas, hasta en el extremo oriente, como rodeando la tierra a un tiempo, un movimiento del Espíritu Santo tras otro. Tocaron todas las razas, blancos, negros, amarillos, todos anhelantes, y aquel río comenzó a correr. ¡Aleluya al Cordero! Frank Bartleman comenzó a escribir acerca de esta experiencia, y sus escritos, al ser publicados en diversas partes de esta nación y del mundo, crearon una hambre y una sed que trajeron gente de todo el mundo a esta ciudad de Los Ángeles, California, a una humilde y sencilla casa de la calle Azusa, donde había hambre y sed de justicia. Dios se movía y los cultos duraban las 24 horas del día.
sin interrupción, toda la semana. Y eran miles los bautizados en el Espíritu Santo. Se dice que desde entonces más de 250 millones de personas han recibido este bautismo en este siglo tan solo. Y esto ha crecido hasta llegar a todas las iglesias, católicos, protestantes y hasta judíos. Llega a todo corazón, llega a todo clima, llega a toda alma sedienta el curso de este río. Las corrientes de este río alegran la ciudad de Dios. Y quiero decirles algo, y quiero que me escuchen. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia es la cosa más muerta del mundo. Sin el poder del Espíritu Santo, la religión está muerta y aburrida y seca y sin vida y sin energía ni brillo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia está cerrada. El Espíritu hace de Jesús alguien vivo. Jesús se vuelve real, nos llena el corazón, nos llena la vida. Con el Espíritu se abre el cielo, de par en par, y el río sigue corriendo y el Evangelio penetra en nuestro espíritu. Gloria a Dios, todo lo que el río toca vive. Si usted se siente muerto, quiero decirle esto: métase en el río. ¡Aleluya! ¿Está muerta su iglesia? Métase en el río. ¿Está muerto su pastor? Ore para que entre. El río está corriendo, el río está corriendo, el río está corriendo. Cuando uno queda lleno del Espíritu, la iglesia formal ya no gusta tanto. La legalista no parece tan buena. La denominación no importa ya tanto. No interesa tanto que seamos de las asambleas, o miembros de la iglesia cuadrangular, o de la iglesia nazarena. ¿Qué está diciendo Jimmy Swaggart? Esto, que si usted ama a su iglesia, pero Jesús se vuelve cada vez más y más real en su vida y su corazón. Eso es lo que dijo. En el capítulo 47 de Ezequiel, como les leí, el gran profeta Ezequiel nos da, creo, un tipo físico del Espíritu Santo. Está hablando del reino en el milenio, como mencioné antes, el que vendrá después del rapto y el período de la gran tribulación. Jesús mismo vendrá a residir a la ciudad de Jerusalén. Los santos glorificados de toda época vendrán con él, reinará sobre la tierra. Y esta mañana pensaba mientras oraba, vi dos niños jugando, y Pablo compara ese momento como la niñez y la madurez, y dice que cuando Jesús vuelva y reinemos juntamente con él, todo será tan superior a lo actual, que es como si ahora fuéramos niños y después unas personas adultas. Nuestro conocimiento es 100 o 1000 veces mayor que el de un niño. Cuando Jesús vuelva, mejoraremos mucho más. Ezequiel habló de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que va a tener lugar, y habló de este río que va a surgir de debajo del altar. Que todo lo que el río toque vivirá, por lo que es tipo del Espíritu. Será un tipo físico y visible del Espíritu Santo para siempre y para siempre. Y quiero que veamos tres cosas respecto de este río del que habla Ezequiel, que compararé al Espíritu Santo. Quiero que veamos la fuente del río y el curso que tiene el río y la fuerza del río. Ezequiel dijo en el primer versículo de este capítulo, en la parte final, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Quiero que recuerden la palabra altar. Pasemos ahora al Apocalipsis, capítulo 22. Habla otra vez el Espíritu Santo, no Ezequiel ni Juan, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se hace mención de este río una y otra vez, y lo que quiero que vean es que se fijen en la fuente de este río del Espíritu. La fuente de la gran experiencia que tenemos en el corazón y en la vida. Quiero que vean su fuente. Estoy insistiendo porque es algo muy importante. Dice que el río sale del trono de Dios y del Cordero también. El Espíritu viene del altar, del trono, del Cordero. Quiero que entiendan bien eso. La fuente del río, hay quienes dicen que es del diablo. Algunos que es el fanatismo, le han llamado de muchas formas, pero yo quiero que quede bien claro que como quiera que se le llame, se está hablando de Dios mismo. Y ese terreno es muy peligroso. Cuando alguien dice que el espíritu procede del diablo o que hablar en lenguas es satánico, entra en un terreno muy peligroso. ¿Por qué esto? Porque esto no es humano, ni comenzó en cualquier esquina, su fuente es el trono. El espíritu viene del trono. Su derramamiento procede del trono mismo. La plenitud del Espíritu Santo viene del trono de Dios. Viene del altar, del Calvario, del Cordero. Juan dijo de Jesús: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Voy a decir unas cosas duras ahora mismo, porque creo que Dios me ha hablado al corazón, y es esto: la iglesia de hoy, que ha rechazado el bautismo en el Espíritu Santo, oigan, la iglesia de hoy que ha rechazado el bautismo en el Espíritu Santo, se está secando y muriendo, y es totalmente inútil para el reino de Dios. Sé que enciendo un fuego, y sé que muchos no me estimen por ser tan franco en lo que afirmo, pero soy un mensajero. El que prepara el mensaje es Dios, y yo me limito a entregar lo que Él me ha dado, soy solo mensajero. Todo lo que hago es tocar a la puerta y decir: mensaje para usted. Esto es lo que Dios me dio, quiero decirlo otra vez. Las iglesias del mundo que han negado el Espíritu Santo, que han dicho que no lo quieren, no lo desean, pero hermano Swagger, todos creemos en el Espíritu, todas las iglesias y denominaciones creen en el Espíritu. No hablo de eso. Si creen en Él, ¿por qué no está entre ustedes? Si creen en Él, ¿dónde se encuentra? Si creen en Él, ¿qué está haciendo? No hay manifestaciones. No hay nada que lo demuestre, nada que lo manifieste, y si el Espíritu está presente, habrá manifestaciones y habrá demostraciones. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Son palabras conflictivas, lo sé. No me importan los grandes edificios, ni cuántos millones de dólares costaron, no importa quién esté en el púlpito, no importa cuántos títulos tenga. Una iglesia sin el Espíritu es como un automóvil sin gasolina. La iglesia sin el Espíritu es como un predicador sin aliento. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada, es algo inútil, poco más que un club social.
¿Comprenden lo que estoy diciendo? Una iglesia sin el Espíritu es poco más que una reunión de cualquier club. Es un desperdicio. No predico una denominación ni trato de que deje la suya y venga la mía. Ya tenemos bastantes problemas. Quiero aclarar esto, no estoy hundiendo a una denominación o elevando a otra, ni hablando mal de religión alguna. Esto no tiene nada que ver. Esto es lo que trato de decir. Quiero que todos sean llenos del Espíritu en las iglesias hoy frías o fundamentalistas, que los que hoy son religiosos sean llenos del Espíritu, que los legalistas sean llenos del Espíritu, asambleas de Dios y cuadrangulares y santidad pentecostal, todos llenos del Espíritu. La religión hoy se ha vuelto poco más que un gran negocio. Es un sistema político, un negocio. Porque han rechazado los predicadores y hasta las denominaciones el poder del Espíritu Santo. Y les diré algo más. Si usted está en un viejo mausoleo muerto y seco, llamado iglesia, donde no está el Espíritu, ¿hablo claro? ¿Me comprenden? Si está en una de esas tumbas secas, estériles, y predico lo que Dios me indica, predico lo que ardió en mi alma hoy mismo al amanecer. Si está en uno de esos vejestorios, no importa qué diga su mamá, o qué piensa su papá, o qué diga su pastor, digan ellos lo que digan, sálgase de allí y encuentre un lugar donde la gloria de Dios sea real y Jesús sea real, el pastor llore al perdido y grite con el redimido, haya sanidades y creyentes llenos del Espíritu Santo, almas salvas que se hayan quebrantado ante el Calvario como en los altares de antes, y quiero ser llenos del Espíritu. ¿Por qué me dice eso, Jimmy Swaggart? Se lo digo por esta razón. Queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo y algunos han estado en un mausoleo durante años, oyendo dudas teológicas. Alguien me preguntó, ¿está usted con el movimiento de fe? Yo dije, pues no estoy en el de la duda. Muéstrenme dónde corre el río. No me importa cuál sea el nombre que haya encima de la puerta. No me importa si encima de la puerta dice iglesia esta o la otra, asamblea independiente, obra de fe o cual sea. Muéstreme dónde corre el río. Muéstreme dónde corre el río, que quiero meterme en ese río, porque todo lo que toque el río vivirá. Todo lo que toque el río vivirá. Aleluya. La fuente del río. La fuente es el trono de Dios, la fuente es el altar, es el Cordero. Así que mejor se cuidan, por si es de Dios y lo es. ¿Qué quiere decir que es de Dios? Hablo de la salvación por la sangre de Jesús y el bautismo en el Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas, según el Espíritu da que se hable. Es de Dios, viene del trono, Dios lo ha hecho, así se mueve Dios en los días que estamos viviendo. Hoy día hay mucha gente que vive en su pequeño mundo y su religión es así también, se encierran en su pequeño mundo, se limitan a su pequeño mundo religioso, y si se descuidan no sabrán lo que está pasando. Nos movemos en este mundo toda la vida y vamos a la iglesia todos los domingos, y llegamos y hasta nos molestamos si alguien toma nuestro asiento.
siempre el mismo asiento. Es cuestión de costumbre, eso es todo. Escuchamos al ministro y en realidad no sabemos qué sucede. Y el diablo nos encierra en ese sistema. Pero de pronto un corpulento predicador pentecostal del sur aparece por el televisor de su sala y empieza a decir que todo esto es tiempo perdido. Usted se pone furioso. Ese es mi oficio, ponerlo así. El Espíritu empieza a trabajar en usted y usted se siente incómodo. Decide apagar, clic. Pero mientras se aleja de allí, en su interior se pregunta qué estará diciendo, qué dirá ahora. Me pregunto qué dirá ahora. No soy yo, es el Espíritu que quiere entrar en usted y llevar algo a su alma, porque Jesús viene ya, no queda mucho tiempo. Yo viajo continuamente por todo el mundo y sé lo que sucede. Y las religiones secas, muertas y viejas ya no funcionan. Hace poco estuve con uno de nuestros misioneros en África y él me dijo que el jefe de una gran denominación había dicho esto: hombre, miles de africanos son salvos con ellos, levantan iglesias y nosotros también querríamos algo así, no lo hemos hecho durante años. Así que enviaron a 2 de sus mejores ministros y doctores en psicología. ¿Comprenden ustedes lo que les estoy diciendo? ¿Están captando el mensaje? Se les enfrentaron un par de esos brujos llenos de demonios y los hicieron correr. Entonces él vino y dijo: no podemos enfrentarnos a eso, se lo dejamos a los pentecostales. ¿Cómo hacen? Yo le dije: con el Espíritu y fuego nos enfrentamos a esos poderes y decimos que en el nombre de Jesús salgan de él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Este mensaje del Espíritu Santo está inundando el mundo. Y las iglesias y a los ministros que lo niegan, Dios los dejará atrás. En realidad ya los dejó y el río pasó de largo. Él dijo: vi el río y salía del lado sur del altar. Venía del trono de Dios y del Cordero. Nadie lo detendrá. Viene del trono de Dios. Viene del trono. Si usted piensa, bueno, lo único que hay que hacer es callar a Jimmy Swaggart y habremos parado ese alboroto, le digo que si me callas, Dios levantará a un campesino de Arkansas y le dará su espíritu y lo enviará a predicar su evangelio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el río está corriendo, el río corre y no hay quien pase sobre sus aguas, hay que tirarse a nadar en él. Viejo hombre carnal, quebrantar toda esa carne vieja, hay que inclinarse para poder poner los labios bajo el umbral. Ese es el curso. Fue hecho así a propósito. ¿Por qué Jesús se ciñó aquella toalla y se arrodilló a lavar los pies de los discípulos? Quería enseñarles humildad. Humildad. Fuera el orgullo. El curso del río va debajo del umbral, para enseñarnos una lección. Escúcheme, el mayor problema humano, y no importa quién sea usted, blanco, negro, amarillo u otro, no importa quién sea usted, su mayor problema es el orgullo en su vida. Sí, orgullo. El orgullo. Orgullo. Miren quién soy yo.
y no quiere reconocerse que es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Quizás si consigo dinero para ponerme trajes de $1000, los mejores zapatos y anillos de diamantes, seré alguien, pero eso solo cubre su fealdad. El ser humano no quiere admitir que es pecador. Necesita a Dios, no puede salvarse de ir al infierno. Por esa razón se están yendo hoy al infierno por millones, por el orgullo. Yo no necesito nada, me basto a mí mismo. Cuando en realidad es un pobre ser pecador, vacilante, moribundo, camino al infierno e incapaz de salvarse. Solo Jesús podrá hacerlo. Ese problema está en la iglesia. Es característico de los cristianos. El orgullo religioso. Hay millones que quieren el bautismo en el Espíritu Santo, pero la razón por la que no lo tienen, aunque lo desean tanto y estén tan cansados de la mohosa religión que tienen, lo anhelan grandemente, van a prender el televisor y las lágrimas acuden a su rostro y su corazón late fuerte y han comenzado, después de ver que no hay nadie mirando, a decir aleluya, solos en su propia casa. Y algunos de ustedes tienen grandes deseos de venir a las reuniones, pero ¿qué dirán de mí? Entonces no vienen y no lo reciben por orgullo, deben arrodillarse, espiritualmente hablando, no físicamente, por supuesto, para bajar los labios al umbral y poder beber las aguas. Y no quieren arrodillarse, tienen soldada la columna. Porque si voy y me mezclo con esos pentecostales tan locos, esos revolcones, esos habladores de lenguas que dicen disparates, no puedo soportar la idea de mezclarme con ellos. No. Son unos pobres. Pobres. ¿No se han fijado en las iglesias de ellos? Tienen de todo. Blancos y negros y morenos e indios y de todo hay allí. ¿Ha visto cómo son sus iglesias? ¿Ha visto los locos que se vuelven? Me molesta tanta emoción. Claro, eso es algo que molesta. Prefiero asistir a mi iglesia y oír el órgano. Y me siento allí, disfruto mucho y hasta me echo una siesta porque todo está tranquilo. He visto esas iglesias en televisión y se ponen a batir palmas y demás, saltan y se ríen y hasta gritan y se ponen de pie y cantan. La verdad no sé. ¿Es fanatismo? No es más que la diferencia entre una tumba y una calle comercial. ¿Por qué creen que Dios derramó su espíritu en aquel humilde edificio de la calle Azusa? Porque las catedrales no lo querían, porque los seminarios no lo querían, los doctores en teología no lo querían. Por eso se derramó en ese pobre lugar. No hablo de tener edificios ruinosos, eso no es importante, pero solo fue donde Dios halló quien recibiera su gloria. Por el orgullo, no quiero hacerlo,
no me inclinaré. Va a tener que inclinarse para que sus labios lleguen al río. Ese es el problema. Orgullo personal y espiritual. Y hay algunos de ustedes que en su corazón saben que lo tendrán. Y van a entrar en el río. ¿Saben por qué van a entrar? Porque una vez que se vislumbra la luz, ninguna otra cosa satisface. Aleluya. Gloria. Nada. No tengo más tiempo para eso. En tercer lugar, veamos la fuerza del río. Primero la fuente, luego el curso y ahora la fuerza del río. Ezequiel 47. Primero dijo que el varón que llevaba el cordel en su mano midió 1000 codos. Dice después, me hizo pasar por las aguas a los tobillos. Esto, o sea, los tobillos indican dirección. Cuando uno entra en el río, va a cambiar de dirección. En lugar de estar siempre deseando ir al cine, a discotecas y a bailes y a las cantinas o al bar o a tomarse un trago o cosas así, nuestra dirección cambiará. Vamos a ir a la iglesia ahora. Aleluya. Vamos a testificarle a alguien. Ahora vamos a hablarle de Jesucristo a alguien. Aguas hasta los tobillos. Cambio de dirección. Y él me hizo pasar por las aguas y las aguas hasta las rodillas. Rodillas, fuerza, oración. No sabrá orar hasta ser lleno del Espíritu. No se sabe qué es la oración. Su fuerza está en sus rodillas, en su oración. De repente Jesús no es un simple hombre que vivió hace 2000 años, es el Dios que responde. Pida todo en el nombre de Jesús. ¿Se han fijado que los pentecostales, no importa cuál sea su iglesia, bautista, católica, metodista, presbiteriana, asambleas de Dios, no importa, usan el nombre de Jesús y usan el nombre de Jesús donde quiera que van, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús? Eso caracteriza el poder del Espíritu que nos penetra por las rodillas como el agua del río. Ahora hasta los lomos. Después me hizo pasar y le llegaban las aguas hasta los lomos. Tipo del poder creativo. Ahora comienza a vivir de verdad. Y es que el poder de crear está en los lomos. Si está lleno del Espíritu, todo cuanto usted toca vive. Si testifica al vecino de enfrente, acepta a Jesús y toda su vida cambia. Hay aquí algunos hoy que 1 año, 2 atrás no sabían qué era esto. Nunca habían oído hablar de ello y si alguien lo mencionaba pensaban que toda esta gente andaba mal de la cabeza. Pero oyó el mensaje y le llegó hasta el corazón. Y de pronto descubre que está vivo. Vivir es más que solo existir. Vivir. Señor, si usted está en Las Vegas y quiere saber lo que es emocionarse de verdad, deje en paz esas máquinas, denle el corazón al Señor Jesucristo y salte como un atleta a la arena. Gloria. Usted que no vive sin licor, le digo como Pablo, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Quiso decir que cuando llegue al río, el Espíritu Santo entre en su vida, saltará como un manantial de vida en usted. Gloria a Dios, Señor. Dice que era un río que no podía pasar. Estaba crecido y había que nadar. Tengo que apresurarme, se me acaba el tiempo. Cuando mi familia conoció al Señor Jesús era como usted. A mis padres no les gustaba que la gente gritara. Lo veían como algo loco. Ambos eran salvos y estaban en una asamblea de Dios.
pero no querían nada con el Espíritu. De veras, no querían nada. Un día el evangelista que predicaba se sintió un poco lleno de gozo y lanzó un poco en el Espíritu por la plataforma, unos 3 segundos, pero mi mamá se indignó. Es algo absurdo, decía ella. ¿Hacer algo así en la iglesia? Papá fue al pastor y le pidió que suspendiera los cultos. El pastor dijo, pues estamos empezando. No, yo no estoy hablando a favor de cierta gimnasia, sino que les presento una idea. En aquellas reuniones mis padres vieron en la vida de aquel hombre algo que no tenían y sintieron hambre dentro de sí. Sabían que tenían algo que ellos no tenían, y mientras mi abuela, que tenía su orgullo también, en cuanto a orgullo, era especialista y con título. Nunca en mi vida vi a mi abuela sin que estuviera bien vestida. Ya está con Jesús, pero cuando era niño andaba siempre bien peinada y con el mejor vestido que tenía, limpiaba los pisos vestida así. Así era ella, con mucho orgullo. Una gran señora. Pero fue a una campaña y cometió el error de ir a la margen del río y se cayó en él. Una tarde a la 1 estaba en una iglesia de Dios. ¡Aleluya! Y Jesús la bautizó en el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Mi abuela había fumado hasta ese momento, nunca volvió a tocar un cigarrillo, nunca más. Y al volver a su casa, ella era ya otra persona, una mujer distinta. Era mi abuela paterna y comenzó a insistirles a mi mamá y a mi papá, necesitan esto. No tienen el Espíritu Santo, ese es su problema, no lo tienen. Por fin los volvió verdaderamente furiosos. Papá, yo comencé a desear aquello porque, aunque era un niño de 8 años, cuando mi abuela comenzaba a hablar del Espíritu Santo, él fluía por dentro de mí. Entonces iba a su casa 3 veces al día, era en verano, iba 3 veces al día. Y yo me sentaba a los pies de mi abuela y le decía, Nani, cuéntame cómo Jesús se llenó con el Espíritu Santo. Abuela me lo empezaba a contar y yo me sentaba a esperarlo, porque sabía que cuando llegaba al momento en que habló en lenguas, cada vez la gloria de Dios la volvía a estremecer, alzaba las manos, comenzaba a hablar en lenguas y aquello me tocaba a mí. Después de almorzar volvía, me sentaba y le pedía que me contara otra vez lo que pasó. Me sentaba y me preparaba porque sabía que cuando llegara el momento en que la gloria la sacudió a ella y me tocara a mí, sentiría escalofríos y se me erizaría el cabello. Compadezco a los que no han sentido el poder de Dios. Entonces volví al final de la tarde y decía, Nani, cuéntame otra vez cómo fue aquello. Días y días. Mi papá me atrapó una mañana cuando yo iba saliendo, me atrapó y me dijo, ¿a dónde vas? Él había llegado a pensar que su mamá estaba loca. Decía que se había vuelto loca. Me dijo, ¿dónde vas? No respondí. ¿Vas a ver a tu abuela? ¿No es cierto? Te está llenando la cabeza con las lenguas y lo del Espíritu Santo, ¿no? ¿No es cierto? Yo no dije nada, aún lo recuerdo. Me dijo, si vuelves te voy a dar una paliza. Así mismo me lo dijo. Y lo dijo en serio, no fue broma. Ni siquiera me preguntó si iba a ir a pesar de su amenaza. Solo dijo, si vas te doy una paliza.
En cuanto volvió a entrar por la puerta, salí disparado rumbo a casa de Nani para escuchar otra vez cómo Jesús la llenó de su Espíritu Santo. Estoy tratando de hacerles ver algo, que vivir para Dios no es tener una religión vieja y seca y llena de moho y herrumbre. Todo lo que el río toca vive, vive. Yo solo tenía 8 años y sabía que allí había algo. Después mis padres sintieron hambre y no lo admitían, pero así era. Tenían hambre, tenían sed. Costó un poco que mi mamá se inclinara hasta poner los labios bajo el umbral. También costó que mi papá se inclinara hasta llegar al umbral. Nunca olvidaré el día en que sucedió. Eran como las 10 de la mañana, en una reunión de oración. Para entonces tenían tanta hambre que se habían metido de lleno. Verdaderamente de lleno, aunque ya saben, quisiera tenerlo, pero sin mezclarme con esos locos. Lo malo es que ese montón de locos se está haciendo cada vez mayor y mayor y mayor. Ahora, van a tener que comprender lo que diré. No saquen conclusiones, solo comprendan. Aquel día, eso de las 10, que estaba con mis compañeros, Jerry Lee Lewis, es mi primo hermano, y también David, otro primo, y había también un par de muchachos más que no eran parientes. Había también un par de muchachos más que no eran parientes. Como les dije, yo tenía 8 años y estábamos jugando en un lugar que todavía me parece verlo como a una cuadra de la iglesia. Yo sabía que tenían culto de oración y que mis padres estaban allí. Y ahora escuchen, de pronto oí que alguien gritaba fuerte a una cuadra. Mi amigo Mac, que estaba junto a mí, tendría unos 10 años. Mac se detuvo y nos dijo, ¿oyeron eso? Jerry Lee dijo, ¿qué es? Yo lo sabía. No sabía qué pasaba, no sabía lo que había pasado y estaba avergonzado. 8 años, pero estaba tan avergonzado que tenía la cara roja. Sabía que era mamá. Sabía que era mi mamá. Gloria. ¿Ya ven? Había alardeado y se había burlado de esos tontos y de todo aquello de alzar los brazos y así. Yo nunca haré eso. Mejor no se lo diga usted a Dios. Aquel domingo, quizás no le vaya a pasar a usted así, pero eso fue lo que le pasó a mi mamá. El hermano Casey, que era el evangelista, tomó su acordeón y comenzó a tocar. No teníamos grandes órganos o pianos, guitarras, tambores o instrumentos así, tan solo un viejo piano vertical que tocaba la hermana Colbert solamente. Comenzó a tocar el acordeón y a caminar por la plataforma de la iglesia cantando Más allá al venir la mañana. Cuando el pueblo de Dios esté en el hogar, hablaremos de cómo hemos vencido y lo comprenderemos todo mejor. Cayó la gloria, sí. ¿Sabe de lo que hablo? La gloria cayó. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Qué pasaría en su iglesia si la gloria cayera? ¿Qué? Mi mamá hizo todas las cosas que dijo que no haría. 10 días antes se había burlado del evangelista porque él había danzado un poco en el espíritu. Se burló de él. Ahora ella danzó por toda la iglesia igual que él. Había un anciano ciego en la iglesia y a ella no le gustaba porque él estaba muy abajo dentro de la escala social. ¿Comienzan a entender? Aquel hombre estaba allí y era ciego y además hablaba en lengua siempre. Se llamaba hermano Metcalf, usaba un bastón y mamá no lo soportaba.
Caminaba con el bastón hablando en lenguas. Mamá lo creía loco, que había perdido la razón. Creía que el pobre ciego estaba loco porque caminaba hablando en lenguas. Cuando se dio cuenta, lo había abrazado y lo estaba estrechando con fuerza, diciéndole que lo amaba en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mamá se burlaba de una señora que muchas veces se ponía muy alegre y gritaba solo un poco, y se burlaba mucho de aquella dama. ¿Y qué fue lo que la oía hacer? A una cuadra de la iglesia. Cuando se arrodilló en el altar, Jesús la bautizó en el Espíritu. Estaba tan embriagada, eran las 12, por 2 horas había hablado en lengua. Estaba tan embriagada que el papá la llevó a casa y no supo dónde estaba. De veras, no sabía dónde estaba. Cuando entró en la casa, su padre, que murió a los 86 años, la había estado esperando. Era todo un caballero de cabello blanco, y ella entró saltando a la casa y lo atrapó y comenzó a gritar alrededor de él en lenguas. Él no era cristiano, no era salvo, y lo espantó. Por fin la detuvo y le dijo: mi niña, era la última hija de la familia. Le dijo: mi niña, y se echó a llorar. Dijo: no sé lo que te hicieron. Sabía que había estado en la reunión. No sé qué te hicieron, pero lo que sea es glorioso. Y es maravilloso. Maravilloso, eso es Jesús para mí. Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Cuando él murió a los 86 años de edad, ella había orado mucho por él y la llamó junto a su lecho. Ella se arrodilló junto a su cama y le dijo: papá. Todos lo llamábamos papá a él. Le dijo: papá, ¿estás listo? Ya es hora. Y él dijo: mi niña, te he observado 7 años y quiero lo que tú tienes. Mamá oró por él y murió diciendo: veo los ángeles en el cielo, veo a Jesús. Murió cantando asombrosa gracia que salvó a un perdido como yo. Oh, hay un gran río. Quizá haya hecho un mal papel hoy, quizá haya hecho mal papel hoy, quizá me ha explicado mal, pero sí he logrado que lo vean, ya que no se puede explicar esta vida con meras palabras. La mente humana nunca podrá comprenderla. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario del Altísimo. Creyente, entre en este río. Pastor, entre en el río. Hay un gran río. Hay un río, y ese río sigue fluyendo hoy. Que inclinen sus rostros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias porque este río fluye. Gracias porque fluye y porque entré en él. Gracias a ti entré. Gracias a ti entré en él, Señor Jesús. Señor, anhelo que todos los que están aquí entren en ese río. Quiero que entren en él los millones de televidentes, porque hay un río, un gran río. Oh, there is a river, oh, that flows from God above. Yes, there is a fountain
Yes, it's filled with His great love. Oh, won't you come on to these waters. Yes, there is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. ¿Cuántos me dicen hoy, Jimmy Swaggart, soy salvo? Sé que lo soy, pero no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu me dé que hable. ¿Quieren levantar su mano ahora, por favor? Yo no lo voy a avergonzar, no importa quién sea usted. Levante su mano. Muy bien, escúcheme con atención. Por el momento, solo los que levantaron la mano, por favor, solo ustedes, pónganse de pie. Solo esos de pie, por favor, en todo este coliseo. Thomas canta mientras ellos vienen. Oh,